Bien, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Gracias a Dios por este tiempo que nos da de poder estar conectados una vez más para nuestro estudio bíblico. Para iniciar y retomar nuestros estudios de panorama escatológico, les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por este tiempo de estudio. Padre bendito, te damos gracias una vez más por este tiempo de poder retomar nuestros estudios de panorama escatológico. Te bendecimos, te engrandecemos, Dios eterno, por todo lo que tú nos provees, los medios para conectarnos, los medios para aprender, para seguir siendo instruidos en tu palabra. Te rogamos que esta clase de repaso, recordando todo lo que ya hemos visto, sea de mucho provecho, de beneficio para todos nosotros y podamos, Padre bendito, poder conectarnos nuevamente con este tema para poder seguir avanzando en las futuras clases y seguir aprendiendo de estos eventos de una manera general, pero sin lugar a duda que es necesario hacerlo. Tú nos has dejado esta revelación para que sea para provecho de nosotros y por eso damos gracias por poder estudiar de este tema. Te agradecemos por este tiempo, queremos hacerlo todo para tu gloria y te rogamos tu misericordia, tu bendición para que esta clase sea de mucho provecho para nosotros. Te agradecemos por este tiempo, lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. El día de hoy vamos con nuestra sesión 16, eso quiere decir que hemos tenido 15 sesiones antes de esta donde hemos estado hablando de varios temas, varios de los cuales hoy día vamos a volver a analizar, obviamente de una manera mucho más breve, mucho más superficial, porque es solamente una clase de repaso de todas las sesiones anteriores, de algunos temas importantes respecto del rapto y algunos eventos importantes más que nada para poder, obviamente, retomar nuestro estudio de panorama escatológico y de esa manera poder ya, desde la próxima sesión, retomar con la segunda parte de las 70 semanas de Daniel, o como se conoce también, la gran tribulación, eh, que es todo lo que nos queda pendiente de poder analizar, ¿ya? Así que en esta sesión 16, a modo de introducción, quiero eh, que miremos lo que dice Apocalipsis 1:3. Recordarles, o para aquellos que se suman, en nuestros estudios habitualmente ocupo la Nueva Biblia de las Américas. Es muy similar a la Reina Valera de 1960, pero un tema de estudio, de ir obviamente también conociendo otras traducciones que ocupo estas, ¿ya? Así es que por eso también pongo el texto en pantalla. Dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Una de las primeras sesiones que tuvimos fue, y tratábamos de responder de cierta manera una pregunta: ¿por qué era necesario estudiar respecto a la profecía de los últimos tiempos? Y de cierta forma este versículo nos da la respuesta. Bienaventurado el que lee y el que oye y el que guarda. De cierta manera, esas tres acciones, leer, oír y guardar, tiene que ver finalmente con un estudio, con una aproximación a este tema. Y hay una bienaventuranza, sobre todo mirándolo de dos aspectos. Primero, una bienaventuranza dada por Dios, porque finalmente la profecía de los últimos tiempos es revelación de Dios para nosotros, pero también porque el tiempo está cerca y es necesario saber qué es lo que va a suceder. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que es necesario saber? Porque Dios lo dejó revelado en su palabra. Si no hubiese sido necesario que nosotros lo supiéramos, no lo hubiese dejado revelado. Por eso es importante poder estudiar respecto de este tema, ¿ya? Así es que, recordando desde la sesión número 1, ¿por qué es importante porque hay una bienaventuranza y porque obviamente también el tiempo está cerca. Y eso nos tiene que animar por las mismas dos razones, porque hay una bienaventuranza, hay una dicha para nosotros como hijos de Dios de estudiar la profecía, y también porque el regreso de nuestro Señor Jesús es inminente y está próximo. Y eso también nos tiene que traer mucho gozo y alegría.
Así que el día de hoy, hermanos, partiendo por esto, vamos a tener, como decía al inicio, un resumen respecto a la tribulación. Y lo primero que quiero que recordemos tiene que ver con el rapto. Mucho se ha dicho respecto del rapto, si es verdadero o no es verdadero. Hoy día obviamente no voy a entrar en detalle respecto de eso. Si usted tiene alguna duda, puede revisar, reestudiar las clases que están disponibles en el canal o en la página de nuestra iglesia. Solamente quiero hacer mención y un poquitito recordar y obviamente también afirmar cuál es nuestra postura, cuál es nuestro entendimiento respecto de esto, haciendo siempre la misma aclaración respecto de este tema. Las escrituras, la revelación de Dios es una revelación clara, es una revelación precisa, concreta. El punto es que desde nuestra posición caída, muchas veces se generan distintas instancias de interpretación. Por lo tanto, nuestros hermanos que no comparten nuestro entendimiento respecto de los eventos del final de los tiempos, siguen siendo nuestros hermanos, ¿ya? Si ellos creen que el Señor Jesús o que no va a haber rapto, no quiere decir que no sean nuestros hermanos, ¿ya? Ellos son nuestros hermanos y no nosotros tenemos que burlarnos de ellos y por supuesto que ellos tampoco tienen por qué burlarse de nosotros. Lamentablemente eso sucede. Pero nosotros debemos aprender humildad y que nuestros hermanos también pueden tener una postura. Esta no es una postura central en términos de salvación. La persona que es salva no es salva porque crea que va a haber un rapto, no va a haber un rapto, por ejemplo. La persona que es salva cree, o sea, es salva porque cree en el Señor Jesús, que era pecadora, que Cristo murió por sus pecados y que Cristo resucitó y que volverá. Ese es el punto central. Todos los creyentes deben creer que Cristo viene. Y obviamente ahí se genera la diferencia. ¿En qué momento va a venir? Pero, aunque mi hermano crea que mí, sigue siendo mi hermano y lo amo en Cristo y lo abrazo y sigamos juntos adelante. Hago esta aclaración, ya lo había hecho en su momento, pero creo que es necesario, hermanos. Lamentablemente se ve mucho ataque despiadado respecto de si no se tiene la misma postura en términos de escatología, casi como que se es hereje. Y lamentablemente, hermanos, eso no corresponde a hijos de Dios. Tenemos que ser humildes también. Ninguno de nosotros posee la verdad en términos de poder de una manera certera afirmarla. Cristo es la verdad. Y en el momento que sucedan los hechos, vamos a saber cómo eran realmente. Lo bueno es que vamos a estar todos porque todos hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Bueno, dicha esa aclaración, vamos a repasar rápidamente las escuelas escatológicas respecto del rapto. Nosotros, como iglesia, creemos que hay un rapto, ¿ya? Y en general, todas las posturas escatológicas, ya sea el post-tribulacionalismo, los amilenialistas, por ejemplo, nosotros, los pretribulacionales, creemos que hay un rapto. Todos creen que hay un rapto. El punto es en qué momento ocurre el rapto, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, hermanos, viendo la imagen que ustedes están viendo en su pantalla desde izquierda a derecha, partimos con un rapto pretribulacional, que es nuestra postura, y que obviamente dice que hay un rapto antes de la tribulación, lo que quiere decir que la iglesia, los creyentes, los que han sido salvados, los que han depositado su fe en el Señor Jesús, van a ser raptados antes de que inicie los 7 años de tribulación con dos periodos de 3 años y medio, como ustedes ven aquí en la imagen. ¿Ya? Entonces hay un rapto. Hay un grupo de hermanos que cree que hay un rapto midtribulacional. Eso quiere decir que en la mitad de los 7 años, o sea, dicho de otra manera, pasados los primeros 3 años y medio, a la mitad ocurre el rapto de la iglesia. Hay otra postura que es el rapto antes de la ira, que sería como a los 3/4 de estos 7 años, que es lo que ustedes ven ahí justo arribita del segundo 3 años y medio o 3 años y medio gran tribulación. Arriba dice rapto antes de la ira. Y finalmente hay una cuarta postura, obviamente las más generales, pueden haber algunas otras menores,
pero de las más generales, de las más conocidas, finalmente hay un rapto post-tribulacional, ¿ya? La segunda venida del Señor Jesús todo ocurre como un mismo evento, ¿ya? Pero hay un rapto antes de que comience el milenio, ¿ya? Entonces, todos creen en un rapto. El punto es dónde lo ubican en este mapa de hechos o de años, donde ocurre el rapto es obviamente la escuela escatológica en la cual eh, se acoge cada uno de las escuelas o de los hermanos que creen en las distintas posturas. Insisto, nosotros creemos en el rapto pretribulacional, antes de los 7 años, ¿ya? Que de cierta manera es uno de los eventos que da inicio, que es necesario que ocurra antes de que partan los 7 años de tribulación, ¿ya? En la clase propiamente tal, en la sesión respecto del rapto, ahí sale obviamente especificado el tema de los versículos bíblicos, de por qué creemos que hay un rapto, y obviamente hoy día estamos haciendo solo un repaso, ¿ya? Además del rapto, hay otro evento que también marca como un punto central respecto de las posturas escatológicas. Uno es el rapto y el otro es el milenio. Y con respecto al milenio, también tenemos algunas posturas. Aquí tenemos en esta imagen un poco la estructura general de cómo es lo que va a ocurrir. Ustedes miran, donde está la cruz está lo que es la era de la iglesia, que es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Obviamente, esta es una ilustración que tiene una postura pretribulacional. Tenemos el arrebatamiento antes del inicio de la tribulación. A la mitad del tiempo, la abominación desoladora o la manifestación de la abominación desoladora. Después de los 3 años y medio, de los siguientes 3 años y medio, viene la segunda venida del Señor Jesús, donde Él establece su reino de manera física aquí en la tierra durante 1000 años. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el milenio, ¿ya? Y posterior a ese milenio, 1000 años literales, y ahí hay una gran discusión si son literales o no, y por eso hay algunos hermanos que creen que, obviamente, no es que no crean que hay milenio, sino que ellos creen que estamos viviendo el milenio actualmente. Posterior a ese tiempo viene lo que es el juicio del trono blanco y finalmente la Nueva Jerusalén, y ahí parte la eternidad futura, que es donde obviamente ya estamos junto al Señor por siempre, por la eternidad, ¿ya? Entonces, este periodo de tiempo que ustedes ven marcado ahí con el círculo rojo, o con el óvalo rojo, mejor dicho, es lo que se conoce como el milenio. Y frente a ese evento de 1000 años, hay distintas posturas. Primero está el postmilenialismo, está el amilenialismo, está el preterismo y está el premilenialismo, ¿ya? Que tiene que ver con en qué momento va a ocurrir este milenio, ¿ya? No voy a entrar en los detalles de cada uno de ellos, lo pueden revisar, insisto, en la clase donde se habla respecto del milenio, pero nuestra postura es el premilenialismo, ¿ya? O sea, el arrebatamiento, los eventos de la tribulación ocurren antes, o la segunda venida, mejor dicho, ocurren antes del milenio, por eso somos premilenialistas, ¿ya? El amilenialismo, solo a modo general, que son como las dos posturas como más conocidas. La otra es el postmilenialismo, pero la otra más conocida, el amilenialismo, dice que nosotros estamos actualmente viviendo el milenio, ¿ya? Por lo tanto, ellos creen que estamos o sea que el milenio no es un periodo literal de 1000 años. Nosotros creemos que es un periodo literal de 1000 años. Ellos no lo creen así, ¿ya? Por eso creen también que estamos nosotros viviendo ese periodo. Hay varias aristas detrás de esto, ¿ya? Pero no es el tema y tampoco lo hemos desarrollado tan profundamente en las clases, porque obviamente es solamente un panorama escatológico, no una clase propiamente tal de escatología, ¿ya? Entonces tenemos estos dos grandes temas que analizamos respecto al rapto. Somos
Creemos nosotros en el rapto, en el arrebatamiento y en el milenio, y creemos en el milenio literal. ¿Ya? Ahora, dentro del análisis que nosotros estuvimos haciendo, Daniel, el libro de Daniel, nos da en el capítulo 9, nos entrega la estructura general de los eventos del fin de los tiempos. Es como que nos da el armazón, por decirlo de otra manera. Nos pone los postes, nos pone las vigas para que el resto de la información que encontramos en las escrituras nosotros la podamos acomodar en el buen sentido de la palabra, o ajustar dentro de ese espacio de tiempo que Daniel establece, o que, mejor dicho, Dios revela por medio de Daniel. Y es lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Y la primera aclaración que hicimos en su momento es que cuando hablamos de semanas, pensamos que son semanas de días. ¿Ya? Nosotros hablamos de semanas y decimos, son 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Estas semanas que generan esta confusión, Daniel se refiere a semanas de años, o sea, son semanas de 7 años, no de 7 días, sino que de 7 años. Son 70 unidades de 7 años, por decirlo de otra manera. Espero no estar confundiéndolo, ¿ya? Entonces aquí en la imagen ustedes pueden ver que al principio, frente al decreto de Artajerjes, ahí en Nehemías capítulo 2, aquí obviamente hay años, y todo esto es un análisis, hermanos, que se ajusta, pero de manera muy, muy precisa. Cuando Artajerjes da la orden de restaurar Jerusalén, sus muros, el templo, parten las primeras 7 semanas. Y es lo que dice Daniel 9. Ya usted lo puede revisar después y puede volver a escuchar también la clase donde doy más detalles de esto. Ocurren las primeras 7 semanas. Como son 7 semanas de 7 años, 7 por 7 son 49, ya que es lo que ve ahí en la imagen. Terminando esas 7 primeras semanas, ocurren 62 semanas. 62 por 7 años da 434 años, que es hasta cuando se da muerte al Mesías príncipe, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento se cumplen las 69 semanas de Daniel. Por lo tanto, queda una semana. Esta última semana es la que finalmente está sujeta a tanta interpretación. Como decía al inicio, algunos para nosotros la interpretan mal, pero para otros nosotros la estamos interpretando mal. El punto es, hermanos, que las primeras 69 semanas se cumplen matemáticamente. Si hay 49 años, son 49 años, no son 60, no son 80, no, son 49. Las 62 semanas siguientes son 434 años, no son 500, no son 600, no, son 434. Por lo tanto, como está todo dentro del mismo párrafo de Daniel 9 del 24 al 27, la última semana nosotros no tenemos por qué pensar que es una semana de una duración distinta. Y ahí parte uno de los principales, digamos, problemas a nuestro entender, porque algunos piensan que desde la muerte del Señor Jesús hasta la destrucción de Jerusalén ocurre esa última semana. Pero no cuadra con los tiempos. La destrucción del templo ocurre el 70 después de Cristo, y del 30 al 70 hay 40 años. No hay 49. Por lo tanto, no cuadra. No hay una correlación. Y eso ya debe generarnos una duda. ¿Ya? Entonces, esta última semana que comienza con un pacto de paz, de tranquilidad de Israel, con un personaje que obviamente en ese momento el mundo no lo conoce como el anticristo, pero que después se manifiesta como tal a la mitad del tiempo, porque se rompe ese pacto que da inicio a esta última semana y finalmente, después que pasan 3 años y medio donde él gobierna finalmente y se muestra tal cual es, regresa
el Mesías, regresa el Señor Jesús, obviamente ya no como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. ¿Ya? Esa es la estructura bien general. Como les decía, obviamente en la clase de las 70 semanas de Daniel hay un poquitito más de detalle y bueno, hemos ido analizando después cada uno de los eventos que ocurren en la primera mitad de esta última semana. ¿Ya? Una imagen un poco más explicativa o distinta como para poder ayudar a la imaginación tiene que ver con esto. La era de la iglesia en la parte izquierda de su pantalla, o conocido también como pasado eterno, está el periodo de la iglesia. Antes del periodo de la tribulación, que está justo aquí en medio de la imagen, ocurre el arrebatamiento. Todos los creyentes, tanto vivos como muertos, como lo estudiamos en Tesalonicenses, se reúnen con Cristo en el cielo. Ocurre arriba el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y obviamente en la tierra ocurre el periodo de la tribulación, 7 años, dividido en dos periodos de 3 años y medio propiamente tal. Al final, o cerca del final, está la batalla de Armagedón antes de la segunda venida del Señor Jesús. Ocurre el milenio, 1000 años literales, y al final de ese periodo el juicio del trono blanco, y posteriormente de eso desciende el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ya? Otra ilustración, solamente con más o menos la misma información, solo que de otra manera, como les decía, como para ayudar un poco a, a posicionarse mentalmente en los eventos que hemos ido estudiando. Dios, en este periodo de 7 años, de hecho, los profetas menores, hermanos, hablan de este periodo y lo dan a conocer como el día terrible de Jehová. ¿Ya? Día no en el sentido de día de 24 horas, desde que sale el sol hasta que se pone, sino, o haciendo alusión a ese periodo de tiempo, o desde que sale hasta que vuelva a salir, para que sean 24 horas, eh, ese periodo, que los profetas, como le digo, lo mencionan como el día terrible de Jehová, tiene que ver como con un espacio de tiempo. Y es el día terrible de Jehová porque Dios va a manifestar su ira en contra de todos los rebeldes, todos aquellos que fueron en contra de lo que Dios enseñaba, de lo que Dios demandaba. Y Dios comienza a manifestar su ira de una manera progresiva, aunque terrible, pero de una manera progresiva. Entonces, lo primero que va ocurriendo después del rapto es el juicio de los sellos, que es el primer grupo de juicios que Dios manifiesta en contra de la tierra. Después de los sellos viene otro grupo de juicios, y ese grupo de juicios se conoce como las trompetas, que son los dos grandes eventos que nosotros hemos analizado y que ustedes pueden ver en esta imagen. Juicio de los sellos, juicio de las trompetas. Y la segunda parte, en la gran tribulación, ocurre el juicio de las copas, que son los juicios más terribles, más severos de parte de Dios. ¿Ya? Entonces tenemos los sellos. 6 sellos son los juicios. El séptimo sello abre o despliega, por decirlo de otra manera, las trompetas. De las trompetas, las primeras 6 trompetas son juicio y la última trompeta despliega nuevamente las 7 copas. ¿Ya? Algunos interpretan con que es como una revelación progresiva, por lo tanto, el primer sello es complementado por la primera trompeta y completada su revelación de ese juicio en particular con la primera copa. Y eso, hermanos, de cierta manera es por cómo se describe en el texto y lo analizamos en las sesiones propiamente tal, es un poco erróneo, porque cada juicio es particular.
es el juicio y son todos distintos y ocurren en un periodo distinto por el mismo relato del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros creemos que el juicio de los sellos son una cosa, posterior a eso hay un juicio de las trompetas y posterior a eso está el juicio de las copas, siendo todos juicios distintos y no complementarios entre sí. ¿Ya? Ahora, haciendo un poquitito de recuerdo, los sellos. Los sellos ocurren después de la adoración que recibe Cristo, donde dicen, ¿quién es digno de recibir? Apocalipsis 5, Apocalipsis 6. ¿Quién es digno de abrir el rollo? Después de esa adoración celestial, aparece Cristo y Él es el digno de tomar el libro, de abrir el rollo. Y eso obviamente abre o desencadena cada uno de la manifestación o de los juicios a través de los 6 sellos, recordando que el séptimo abre o despliega los juicios de las trompetas. Son 7 sellos en total, cada uno representa una parte del juicio de Dios. Y estos todos se desarrollan dentro de la primera mitad de los primeros 3 años y medio. Eso suena un poco trabalengua, ¿ya? Pero si tenemos los primeros 3 años y medio de la tribulación, que es lo que estamos recordando en esta clase, si tenemos primero estos 3 años y medio, en la primera mitad de esos 3 años y medio ocurren el juicio de los sellos, ¿ya? Y obviamente que está todo dentro de los primeros 3 años y medio, ¿ya? Los sellos, hermanos, son el inicio del gran día de su ira. Ya como dice Apocalipsis 6, 17, como les mencionaba yo, que si uno lee los profetas menores, hablan mucho, incluso también los mayores de cierta manera, pero hablan del día terrible de Jehová o el día de su ira, el día terrible, etcétera. ¿Ya? Distintas menciones, pero obviamente apuntan a lo mismo, que es el día de la gran ira de Dios. Y estos son los sellos, ¿ya? Obviamente, como les he insistido durante esta clase, está la clase de los sellos, la sesión donde los estudiamos, y ahí obviamente se analiza cada uno de ellos y usted después lo puede repasar si estima conveniente. Entonces tenemos los sellos. El séptimo sello da paso a las trompetas. Y las trompetas también son 7. Cada una representa un juicio más intenso. Si nosotros leemos y estudiamos los 7 sellos y nos parecen terribles, el juicio de las trompetas es aún más terrible, es el juicio de Dios intensificado. Y por eso decía yo que estos juicios son de manera progresiva, ¿ya? Que es distinto a complementario, ¿ya? Son dos cosas distintas. Entonces, estos juicios, los juicios de las 7 trompetas, es un juicio más intenso, ¿ya? Todos estos juicios están contenidos en el último sello, en el séptimo. Ya se abre el séptimo sello, no hay un juicio propiamente tal, sino que comienzan a sonar las trompetas. Ya las primeras 4 trompetas destruyen el ecosistema terrestre, devastan la tierra propiamente tal. Y aquí, después de estas primeras 4 trompetas, las 2 siguientes, hay una destrucción demoníaca de la humanidad. Y tú me podrías decir, pero pastor, falta la séptima. Pero recordemos que la séptima da paso a el juicio de las copas. Y el juicio de las copas son aún juicios más intensos que las trompetas y por supuesto que más intensos que los sellos. ¿Qué es lo que nos toca después estudiar en la segunda parte, en las sesiones que nos quedan más adelante? ¿Ya? La última es el paso a los juicios aún más intensos, que es lo que mencionaba recién, a los juicios de las copas.
Estos juicios, hermanos, son devastadores. En medio de estos juicios aparece, por ejemplo, instancias como los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son temas que se mencionan, son como de cultura general, por decirlo así, que son como temas tan conocidos y están inmersos dentro de estos sellos, o de estos juicios, perdón, donde Dios manifiesta su ira en contra de los moradores de la tierra. Ese es el término. Ese término, moradores de la tierra, en el libro de Apocalipsis hace alusión, apunta hacia aquellos que no han creído en el Señor Jesús, a incrédulos. ¿Ya? Hasta este punto, hermanos, donde hemos estudiado, que es aproximadamente Apocalipsis 11, la iglesia dejó de ser mencionada después de Apocalipsis 4. Apocalipsis, déjenme corroborarlo para no estar equivocado. Apocalipsis 3, perdón. Hasta Apocalipsis 3 la iglesia es nombrada, de hecho están los mensajes a las iglesias. Pero Apocalipsis 4 hacia adelante la iglesia deja de ser mencionada en cuanto a la presencia de las personas que están en la tierra. Se menciona a las personas en la tierra, pero como los moradores de la tierra, que hace alusión por los contextos en las distintas partes donde se utiliza, que son personas incrédulas. La iglesia, por decirlo de alguna manera, desaparece del relato que está haciendo Juan de lo que Dios le está mostrando. Y eso es algo también muy interesante. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, la iglesia fue raptada, está en la eternidad, está en el cielo. Y no aparece en los juicios porque obviamente la iglesia ya no está para condenación, no está para recibir la ira porque a través de Jesucristo, como leíamos ahí en Romanos 5:9 el día de ayer, si hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos de la ira. Por lo tanto, estando en Cristo, la iglesia, nosotros creemos y tenemos la seguridad, la convicción bíblica de que la iglesia no va a ver la ira de Dios, porque la iglesia está en Cristo, es la esposa del Cordero. Por lo tanto, Cristo entendemos que la viene a retirar antes de, ¿ya? Y eso también es algo significativo en cuanto a creer y a tener convicción respecto de nuestra postura de convicción respecto de el rapto de la iglesia, ¿ya? Algunos otros eventos, ya para ir acercándonos un poquitito a este repaso, al final de este repaso. Estuvimos viendo la adoración celestial que ocurría en Apocalipsis 4, donde obviamente hay una adoración de los ángeles, los ancianos, 24 ancianos que también estuvimos estudiando, a quien representaban. Eh, Después de eso está el cordero y el rollo, quien es digno de abrir, y aparece un cordero como inmolado, obviamente alusión clara y precisa a nuestro Señor Jesús, que es digno de abrir el cordero, o sea, perdón, digno de abrir el rollo. Posterior a eso están los sellos, en medio de eso los 144.000 sellados que son judíos, porque el texto ahí en Apocalipsis 7 es preciso en nombrar que de las distintas tribus de Israel son 12.000. Por lo tanto, no son ningún otro tipo de persona, ni otra tribu, nada, son israelitas de las distintas tribus. Y esos son 144.000 que su trabajo va a ser pregonar el Evangelio aún en medio de la tribulación. Y también tenemos junto a estos 144.000 los santos de la tribulación que visten ropas blancas, ¿ya? Y que por su proclamación y por todo son aquellos que son salvos durante el periodo de la tribulación, no es la iglesia. Después de eso tenemos el séptimo sello que abre el sello de las trompetas, para después de en Apocalipsis 10 tener el relato del ángel con el librito y también em, el relato de los dos testigos. Ya y finalmente la séptima trompeta, lo que abre
el relato para la segunda parte de Apocalipsis 12 en adelante, que es lo que vamos a comenzar a estudiar la próxima sesión, la segunda parte. Ya de aquí en adelante hay mucha ilustración, hermanos. La mujer, el dragón, las dos bestias, entre otras cosas, Babilonia, ¿a qué se refiere? Bueno, eso vamos a estar tratando eh, de dilucidar, vamos a estar tratando de encontrar bíblicamente a qué hacen referencia. ¿Qué es importante que recordemos, hermanos, como conclusión? Creemos en un rapto antes de la tribulación o nuestra postura pretribulacional. Tenemos que tener esta convicción, hermanos. ¿Ya? Insisto, no porque sea la única, no porque sea la infalible, pero creo, hermanos, con mucha humildad, que es la mejor explicación junto con la convicción premilenial es la mejor explicación de los eventos futuros. Entonces creemos en un rapto antes de la tribulación. Creemos que las 70 semanas de Daniel son la estructura general de los eventos del final de los tiempos, como lo mencioné, con un cumplimiento preciso en términos de cantidad de años de cada una de las semanas. Eh, muy, Sería muy dispar, como incongruente el hecho de pensar que las primeras 69 semanas se cumplen precisamente con 7 años cada semana y la última semana no son 7 años. Es muy incongruente, no tiene mucha razón de ser eso, a nuestro entender, por supuesto. El periodo de la última semana, 7 años, se divide en dos periodos de 3 años y medio. El primero conocido como tribulación y el segundo como gran tribulación. Ya dividido ese periodo de 3 años y medio por la manifestación del anticristo, se me fue el nombre, la abominación desoladora. Eso. Entonces, todo esto es lo que hemos estado analizando, hermanos, en nuestro estudio de escatología. Obviamente esto es muy general, cada una de lo que mencioné tiene partes mucho más profundas de incluso de lo que nosotros hemos visto, pero esto es lo que hemos analizado hasta ahora. Con la ayuda de Dios, de la próxima sesión, insisto, vamos a empezar a analizar la segunda parte, la gran tribulación con la manifestación del anticristo, del profeta, los juicios de las 7 copas y finalmente el establecimiento de el reino eterno o del milenio y posteriormente el reino eterno de Dios. ¿Ya? Así que espero que hayamos podido clarificar todo lo que teníamos, recordar lo que también habíamos estudiado para ya estar muy conectados con toda esta información para que la próxima semana, con la ayuda de Dios, podamos ya entrar de lleno a la segunda parte de la tribulación. Le voy a invitar que incline su rostro, oremos y demos gracias por esta clase recordatoria, esta clase resumen del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias, te bendecimos en esta hora por este tiempo, por poder recordar de una manera muy general todo lo que ya hemos estudiado respecto del evento de los últimos tiempos. Gracias, Dios eterno, por permitirnos tener estas instancias recordatorias que son necesarias, sobre todo frente a temas que no son habituales de conversar y que necesitamos ir recordando constantemente para no olvidarnos. Como también lo hemos estudiado en tu palabra, la necesidad de recordar las enseñanzas. Te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a que esto quede en nuestra mente para poder, Dios eterno, seguir aprendiendo, seguir recordando y poder estar completamente sintonizados para la próxima sesión, si así tú lo permites. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre bendito, lo hacemos todo para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén.